representaciones son esas ideas que están unidas a la energía, ¿sí? ¿Por qué va a decir que es un aparato? Porque la mente, en este caso el aparato psíquico, tiene capacidad, puede hacer algo con esta energía, puede transformarla, puede descargarla, puede moverla. Entonces, por eso se le dice aparato psíquico. Y como les dije anteriormente, Freud va a definir esta teoría como si fueran dos tiempos, va a decir que son dos tópicas, ¿sí? Las tópicas tienen que ver con explicaciones, ¿no? Con modos de explicar los fenómenos con los que él se encuentra. En la primera tópica va a tratar de responder a estas pacientes, que primero eran pacientes histéricas, después lo va a ampliar a fenómenos neuróticos, va a tratar de pensar en estos síntomas, va a ir a partir del síntoma. En la segunda tópica se va a preguntar por un mecanismo de resistencia, que tiene que ver con un impedimento a la cura. Entonces, lo que en la primera teoría, en la primera parte de la teoría le sirve, se encuentra con un problema que no logra resolver y ahí tiene que reformular algunas cuestiones, ¿no? Son como si fueran dos modelos para explicar el aparato psíquico. Vamos a plantear en primer lugar la primera tópica, ¿sí? Acá voy a poner unas imágenes para que puedan ver en qué, digamos, cómo podemos representar, ¿no? Esta primera tópica. La primera tópica, entonces, como les digo, surge a partir de que Freud se empieza a encontrar con síntomas, ¿no? Que eran síntomas como enigmáticos, que no se les encontraban las lesiones orgánicas, se revisaba un montón a los pacientes y sin embargo no se les encontraba ninguna causa biológica, corporal, orgánica que pudiera explicar por qué al paciente le pasaba eso que le pasaba. Uno de estos médicos que yo les decía que tenía influencia en Freud, que se llamaba Charcot, él fue el primero que le dio una entidad de síntoma histérico a estos síntomas, ¿sí? Y se les da validez, porque antes estos síntomas que en general lo presentaban mujeres, piensen en el lugar también de las mujeres en esa época, ellas eran completamente desestimadas de esto que les pasaba, se las trataba de simuladoras, ¿no? Porque no se les encontraba una causa orgánica, pero Charcot es el primero en reconocer que la causa es psíquica. Breuer es este otro médico que también se interesa por los mismos temas, y de Breuer Freud toma lo que tiene que ver con la técnica. Entonces, la técnica que instala Breuer se llama método catártico. Es otro de los términos que usamos mucho, ¿no? Hice catarsis, ¿no? Como cuando uno, qué sé yo, tiene una escena difícil, no sé, por ejemplo en el trabajo, y llegás a tu familia y haces catarsis y largás todo lo que te pasó. Bueno, el método catártico, acá es de donde inicia ese término, lo que remite es a ciertas escenas que no pudieron ser expresadas en un primer momento, pero que en un espacio de análisis se podían expresar. Y que se hacía entonces catarsis y ese síntoma remitía, al menos temporalmente. Esa es una de las cuestiones, que Freud ve que los síntomas vuelven a aparecer. Desde Breuer se usaba la hipnosis y Freud no utiliza hipnosis porque decía que no todas las personas eran susceptibles de ser hipnotizadas. Y además porque dice que a él no le salía muy bien hipnotizar. Entonces él es el que crea la asociación libre, ¿no? Es decir, que esta catarsis que hace el paciente no esté motivada por la hipnosis, sino por lo que le viene a la cabeza al paciente, que hable. Siempre decía, que diga lo primero que se le venga a la cabeza, lo que se le ocurra, sin desestimar. Y cuando hay un paciente que dice esto no debe ser importante, eso es más importante. Va a decir que ahí hay un mecanismo de defensa. Entonces va a decir que en la asociación libre los pacientes hablan desde la conciencia, ¿no? Desde aquello que se les ocurre. Pero dice que ahí hay escenas olvidadas, escenas traumáticas que son las que están en el origen de los síntomas. Y que estas escenas que eran olvidadas eran escenas de origen sexual. Esto ya era un boom para la época. Va a decir entonces que la enfermedad se origina a partir de conflictos psíquicos, ¿sí? Que son conflictos causados por deseos inconscientes, ¿sí? Entonces, estos deseos, además de todo esto, no solo que son inconscientes, que esto ya es una novedad para la época, sino que va a decir que son deseos infantiles y reprimidos. Va a decir que la sexualidad no tiene que ver únicamente con la genitalidad. Y va a decir que la vida psíquica está organizada desde la estructura y no es un fenómeno patológico, no hay que pensar la vida psíquica desde la locura, ¿no? Sino que tiene que ver con una organización estructural de todas las personas. Entonces, el planteo general
principal del psicoanálisis es que la mente humana, que para él es la personalidad, se va a dividir en dos instancias en esta primera tópica. Le va a llamar sistemas. Sistema consciente y preconsciente, que es uno solo, y el segundo sistema, que es el inconsciente. Más adelante, en la segunda tópica, va a hablar de instancias, el yo, el ello y el super yo. Pero en esta primera etapa va a hablar de sistemas. Entonces, el sistema consciente, que es el que vemos ahí en la metáfora del iceberg, el sistema consciente es del cual tenemos registro, ¿no? Son aquellos contenidos que tenemos en la mente, que los podemos reconocer, son accesibles, los podemos recordar, son contenidos que se hacen explícitos sin problema. Si alguien nos pregunta, lo podemos responder, ¿no? Entonces, hasta acá no había problema con lo que planteaba Freud, porque esto era parecido a lo que se hablaba en la época acerca de la psicología, ¿no? Sobre la voluntad, el pensamiento, el razonamiento, el recuerdo, la explicación de lo que hacemos, y que de alguna manera esta es una diferencia con los animales. También va a hablar del sistema preconsciente, que si ven en la imagen del iceberg, está un poquitito más abajo el sistema preconsciente, y lo que supone es que son representaciones, son ideas, ¿no? Son imágenes que no están en la conciencia, pero que pueden ser accesibles a la conciencia. Por ejemplo, si ustedes me preguntan algo, no es algo que yo tenga en la cabeza ahora, pero si me lo preguntan, me lo puedo acordar, ¿sí? Entonces puede llegar a la conciencia sin trabajo, ¿no? Es decir, todo lo consciente, lo preconsciente es aquello de lo cual podemos hablar, podemos explicar. El sistema consciente y el preconsciente se separan del sistema inconsciente, que ahora lo vamos a definir, a partir de la represión o la censura, que si bien aparecen como sinónimos, no son sinónimos. La represión y la censura son como si fueran dos procesos que están juntitos. La represión alude a la fuerza de echar, reprimir, viene del verbo, ¿sí? Del verbo reprimir, es decir, aquello que se reprime, que se echa, que se mantiene alejado, ¿sí? Es el hecho de separar, mientras que la censura alude a mantenerlo separado, ¿no? Uno es alejar y el otro es que no entre, podríamos llamarlo. El inconsciente y el preconsciente, este sistema se va a vincular con la realidad, vamos a decir que se rige por el criterio de realidad, tiene acciones vinculadas a la memoria, vamos a decir que tiene acceso a la motilidad, y esto lo vemos en el segundo gráfico. El segundo gráfico es lo que se llama el esquema del peine. Y si ven, termina la última rayita vertical, dice cierre a la motilidad, ¿no? La motilidad es como lo que podemos explicar, contar, tiene que ver con nuestros movimientos, hay voluntad, tiene que ver con lo que expresamos desde el sistema de las palabras. Desde el preconsciente y el inconsciente no se admite la contradicción, tiene temporalidad, quiere decir que lo de ahora es ahora, el pasado es pasado, el futuro es futuro. Se rige por el principio de realidad. Sabemos que hay cosas que podemos decir en un lugar y no en otro, sabemos que hay cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer, sabemos cuándo callarnos la boca, sabemos qué está bien sentir y qué no. Tiene que ver con todo lo que alude a la vida en sociedad también. Y se rige, vamos a decir, por el proceso secundario, ¿sí? Que son ideas con energía, ¿sí? Quiere decir que si, por ejemplo, no sé, yo veo un animal muerto, me pongo triste. Hay una energía vinculada a la tristeza que se liga, que se une a una representación que es tristeza por el animal muerto, ¿sí? Esto es algo normal, digamos, no nos llama la atención, porque así es como estamos todo el tiempo viviendo. Lo que pasa es que en el inconsciente esto no sucede así, por eso lo explicitamos ahora. El sistema inconsciente es lo que vemos en el iceberg, es mucho más grande, si ven, ¿no?, que el sistema preconsciente e inconsciente. Y este sistema es la novedad de la época. Esto hasta Freud no se había teorizado nunca. Entonces, lo que va a decir Freud es que el sistema inconsciente se compone de aquello que está en mi mente, al igual que lo consciente. Perdón. Es decir, son contenidos que me pertenecen, pero que yo no puedo recordarlos, no los puedo hacer presentes de manera voluntaria. Si a mí me lo preguntan, yo como si no tuviera ni registro, no sabría que existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque están reprimidos, ¿sí? Influyen en la personalidad, por más que no sepamos aquello que es, que se compone, cuáles son los elementos que lo integran, en verdad condiciona como la
por ejemplo, en esta imagen, lo que vemos es en terapia, dice, yo sé que usted está esperando un furcio, un equívoco, pero no puedo darle el gusto, en lugar de el gusto, ¿sí? Hay un error ahí. Y después desde Lacan es otro psicoanalista que lo sigue a Freud, es muy importante para el psicoanálisis, va a decir, nuestros actos fallidos son actos que triunfan. Nuestras palabras que tropiezan son palabras que confiesan, ¿sí? Es decir, que, y ahora vamos a volver a la imagen anterior, que los síntomas o los lapsus pueden ser de memoria o pueden ser de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando nos equivocamos de palabras, queremos decir algo. Freud va a decir que el chiste también se ubica dentro de esta misma formación. Tienen que ver con un mensaje oculto, ¿no? Es decir, hay una deformación, por ejemplo, en el caso de los síntomas, un síntoma puede ser, qué sé yo, ciertos dolores, ciertas preocupaciones excesivas, no sé, salir de la casa y tener que volver a controlar el gas un montón de veces a ver si lo dejé cerrado o abierto, o, por ejemplo, las fobias también pueden ser síntomas, ¿no? Bueno, los síntomas tienen que ver con formaciones de compromiso, va a decir, que superan a la censura, ¿no? Entonces hay un sentido inconsciente que se va a disfrazar de una molestia, de un rasgo de personalidad, ¿no? De alguna manera que genera malestar y que así pasa a la conciencia, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más el síntoma. Los actos fallidos, entonces, tienen que ver con, el acto fallido es una manera amplia de hablar sobre, ahora te escucho, Benjamín. Los actos fallidos es una manera amplia de hablar de los lapsus. Los lapsus tienen que ver con estas dificultades al recordar. ¿Vieron cuando les preguntan algo y no se lo pueden acordar? O cuando quieren decir una palabra y les sale otra. O también hay lapsus de la lectura, ¿no? Cuando leemos mal, pero sabemos leer, no tenemos una dificultad para leer, y sin embargo leímos mal en un momento específico. Y ya te escucho, Benjamín, pero quiero decir algo más. Respecto de este cuadro que tenemos, el del esquema del Peine, el segundo, este de acá, ¿cómo es la formación de síntomas? ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar todo el tiempo con pacientes que tienen síntomas, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De no todos los síntomas, no todas las enfermedades tienen que ver con causas orgánicas. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de las enfermedades psicosomáticas? Por eso es muy importante que, digamos, si bien este tiene que ver con el cierre de la clase, quiero anticipar por qué estamos hablando de esto. No quiero llegar al final de la clase para resignificar lo que estamos diciendo. Pero básicamente Freud va a decir que, ahora hago una pausa y les leo que veo que también escribieron. Básicamente Freud va a decir que el síntoma se explica del siguiente modo. Acá vemos que tenemos lo que sería el esquema del Peine. Este polo de acá es el acceso a la conciencia y todo esto es el inconsciente, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Como si fuera un peine. Cada uno de los palitos del peine, que hay un montón, se llaman HM, huellas mnémicas. Son fijaciones que tiene nuestra energía pulsional. Cuando veamos niñez, vamos a ver que hay ciertos momentos del crecimiento del niño que predisponen a ganancias de placer específicas, por ejemplo, con el chupeteo, ¿no? Entonces, esas ganancias de placer, donde la energía sexual de alguna manera tiene una descarga muy buena, va dejando huellas mnémicas en nuestro aparato psíquico. El aparato psíquico, como les dije, tiene un montón de energía y básicamente se guía por el principio de placer y displacer, ¿sí? Quiere decir que si tenemos mucha energía acumulada, eso nos genera mucho malestar y tenemos que descargarla. La mejor manera de descargarla es investir, ¿sí?, estas huellas mnémicas, quiere decir volver a reconstruir las vivencias que tuvimos, ¿no? Estas vivencias. Pero esas vivencias no son conscientes, porque acá se termina el inconsciente. Acá empieza el consciente y se termina el inconsciente. Acá tenemos la censura. ¿Por qué no se pueden manifestar? Porque ya están prohibidas por el orden social. La persona ya sabe que eso no se puede hacer, porque hay un yo que dice, no podemos estar todo el tiempo chupeteando todo. No, eso no se puede vivir en sociedad. Entonces, lo que hace es una regresión, la energía vuelve, inviste estas experiencias, las busca, pero en lugar de pasar como chupeteo de, no sé, por ejemplo, una masturbación o por ejemplo un chupeteo del pecho materno, imaginemos esta vivencia de mucho placer para los bebés al alimentarse de las mamás, como no puede reproducir
producirse nuevamente esas vivencias, pasan como síntoma. Es decir, logran una descarga, pero disfrazados. Entonces, en lugar de verlo como el chupeteo de un pecho materno, lo que vemos es, qué sé yo, no sé, una obsesión por lavarse los dientes y querer tener la boca limpia, por ejemplo. Ese síntoma de obsesión por lavarse los dientes y vérselos perfectos y no sé qué, no tendría nada que ver. Es muy difícil que podamos conectarlo con una vivencia placentera, infantil, ¿no? Prohibida en la actualidad. Lo que pasa es que sí se puede desandar ese camino que en verdad es de atrás hacia adelante, lo podemos hacer visible en un espacio de análisis. Voy a hacer una pausa hasta acá antes de explicar en qué consiste el inconsciente para Benjamín. Vos habías levantado la mano, no sé si ya pasó lo que querías decir. Mientras leo el... Sí, dime. Ya me respondí la pregunta que tenía. Ah, bueno. Sí, Eugenia, dice Eugenia, sí, el inconsciente se puede manifestar en los sueños. Sí, es la mejor forma, es la forma más clara de analizar el inconsciente, de llegar al inconsciente. Dice Lucas, el inconsciente es todo aquello que no puede hacerse consciente, o sea que sí se manifiesta, que sí es lo que se manifiesta en los sueños o algún tipo de hipnosis, claro. Se puede llegar a ser consciente algo de eso, pero en el análisis, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos síntomas que nos molestan un montón, vieron como situaciones que parecen como rasgos nuestros, que no nos gustan, que los queremos cambiar, tenemos que ir a analizar para desarmar esos síntomas. Esto dice esta teoría. Hay otras teorías que dicen que puede ser de otra manera. Pregunta Marianela, ¿el acto de fumar tiene que ver con esa vivencia de la infancia de chupeteo? No, yo di un ejemplo, Marianela, no. Vamos a decir que los síntomas se disfrazan. No, y Bruno, no necesariamente chuparse el dedo sería una acción de infancia de chupeteo. Puede que sí, puede que no. Lo que vamos a decir es que los síntomas se disfrazan tanto, que no los podemos reconocer así, no hay una receta, solo se logra reconocer los sentidos de aquellos síntomas en un espacio de análisis. ¿Sí? Yo puse un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. A veces la vivencia sexual muy primitiva, muy beneficiosa en términos de placer, tuvo que ver con el órgano de la boca, con un chupeteo, pero por ahí lo vemos en síntomas a partir de algo más cognitivo, un miedo, por ejemplo. No necesariamente si el placer estuvo en la etapa oral, que lo vamos a ver en niñez, esto por favor sin generar complicación. No necesariamente si tuvimos una ganancia de placer en esa etapa oral donde la estimulación es mediante la boca, después vamos a tener síntomas vinculados a la boca. No, yo puse un ejemplo, pero podría ser un síntoma completamente distinto. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, el inconsciente. El inconsciente, como les dije, está en la mente, al igual que lo consciente, pero no podemos acceder a ello, pero sí se expresa, ¿no? No puedo acceder a ese contenido a partir de una manera voluntaria, pero sí se expresa a partir de los síntomas, de los sueños, de los lapsus. ¿Qué es lo que hay en el inconsciente? Estas escenas, son escenas olvidadas, son escenas reprimidas que tienen que ver con deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Tiene que ver con estos primeros encuentros con otros parentales, ¿sí? Con mamá, con papá. Siempre que hablamos de mamá y papá hablamos de figuras, por favor, no estamos hablando de mamá y papá en términos filiatorios, ¿no? Quiero decir, la figura de madre, la figura de padre, que puede ser un tío, puede ser una tía, pueden ser dos mamás, digamos, no necesariamente estamos hablando de mamá y papá. Entonces, tienen que ver estos deseos, ¿no? Infantiles, sexuales, son reprimidos, y que en verdad remiten a aquellos primeros encuentros con estos otros parentales, ¿sí? Que empiezan a partir de los cuidados, cuando estos otros parentales cuidan al bebé, les satisfacen sus necesidades y allí se va libidinizando al sujeto. Libidinizar quiere decir transferir energía, ¿sí? Transferir la libido de la mamá hacia el bebé, quiere decir mecerlo, hablarle, amacarle, soñarle, insertarlo culturalmente, enseñarle, cuidarle, alimentarle, que todas esas prácticas que tienen que ver con los cuidados y la satisfacción de necesidades básicas, lo van cargando de energía, lo libidinizan,
¿sí? La libido es la energía sexual, la pulsión sexual, ¿sí? Entonces, van divinizando. Y acá tenemos una primera diferencia. Esto es lo que nos hace sujetos para el psicoanálisis. Nosotros nacemos como cachorros, va a decir, como cachorros humanos. Así como tenemos el cachorrito perro, el cachorrito gato, tenemos al cachorrito humano, que se vuelve sujeto a partir de los padres, de un otro parental que lo cuida, lo mira, lo sueña, ¿sí? Ahora, todas esas prácticas que tienen que ver con, de alguna manera, garantizar la subsistencia, al sujeto le van proporcionando muchísima vivencia de placer, ¿sí? Entonces, vamos a leer en Vigio. La autora va a señalar que hay 3 sentidos del inconsciente. Un sentido es el descriptivo, que va a decir que una representación no puede ser inconsciente y consciente al mismo tiempo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un deseo reprimido, por ejemplo, para repetir alguna de estas vivencias que hoy entendemos que sería incestuosa y no puedo repetir, ese deseo está reprimido, entonces no es consciente. Si es inconsciente, no es consciente, va a decir. Otro sentido es el sistemático, que tiene que ver con las leyes. Esto lo vamos a ver ahora, cómo funciona. Y otro sentido del inconsciente es el dinámico. Ustedes van a leer esto en el texto. El sistema dinámico, el sentido dinámico, perdón, va a decir que actúa la represión, que es dinámico, que va y viene, que hay representaciones que fueron expulsadas. Y es dinámico en la medida en la que hay fuerza y energía. ¿Cuáles son las leyes, lo que sería el sentido sistemático del inconsciente? ¿Cómo funciona el inconsciente? Vieron que yo les dije, el consciente funciona a partir de el razonamiento, el recuerdo, la voluntad, lo que me acordé, lo que puedo narrar, todo esto, y tiene que ver con leyes de la realidad, ¿sí? Porque hacemos y decimos cosas aptas de la realidad, y el proceso secundario que es el razonar, el pensar. ¿Cómo funciona el sistema inconsciente con otras leyes? ¿Sí? Es decir, una primera ley es que hay un proceso primario. El proceso primario va a decir que la energía psíquica se puede mover. Es decir, estas huellas némicas que yo les mostré acá son como si fueran puntos de fijación, pero la energía puede ir de una a otra, ¿sí? La energía se mueve, puede investir distintas representaciones, puede hacer distintos caminos asociativos, ¿sí? Así como nosotros en la vida lógica, en el consciente, hablamos desde lo razonable. Vieron que si nos dicen algo, uno dice, no, esto es contradictorio, esto que me decís está mal. Por ejemplo, vemos que está soleado como hoy y alguien viene y te dice, va a llover. Y vos le decís, no, ¿cómo va a llover si está soleado? No hay manera que llueva un día como hoy. ¿Por qué? Porque nos regimos por lo racional, ¿sí? No aceptamos contradicción. El proceso primario del inconsciente lo que va a decir es que sí se puede, que los caminos asociativos entre energía y representación se pueden mover y se pueden asociar a cosas que serían incoherentes, ¿no? No nos vamos a meter en esto, pero hay 2 fenómenos que es condensación y desplazamiento. Se puede desplazar y se puede condensar una idea y una representación que puede, como si fuera una representación re importante. Igual, ¿vieron cuando uno tiene ciertas situaciones que habla con alguien y decís, pero ¿por qué le das tanta bola a este tema si es una pavada? Y para la persona es un temón y en verdad es una pavada. Bueno, lo mismo puede pasar en el inconsciente, que hay ideas que por ahí no fueron tan importantes, pero que están llenas de energía, porque la energía se desplazó de unas hacia otras. Es dinámico, va y viene la energía. También esto que les decía, el inconsciente se va a medir a partir del principio de placer. Siempre va a buscar placer el inconsciente. La mejor manera de tener placer es descargando su energía, ¿sí? Es disminuir siempre la excitación, ¿sí? La excitación de energía, el éxtasis de energía, el quantum de energía tiene que ser bajito, ¿sí? Para lograr lo que decimos la homeostasis, poca energía. Cuando acumulamos mucha, hay que descargar. Entonces así es donde tratamos de tener distintas experiencias, los síntomas, sublimamos, hacemos un montón de actividades sociales, estudiamos, hacemos deporte. Son maneras de ir teniendo descargas. Por supuesto, el coito, el acto sexual, también es una manera de tener descargas. Ahí lo vamos a ver en la adolescencia, porque en la adolescencia es esta posibilidad la que se permite a partir del desarrollo biológico, de que estamos maduros para tener un encuentro de coito. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, quédense con que en el inconsciente hay mucha energía
manera permitida, ¿sí? Como podrían ser las actividades deportivas, las actividades artísticas, el arte, puede ser también las actividades académicas. Vamos a decir como si fuera, imagínense esta imagen, una olla a presión, ¿sí? Que cocina como un montón, cocina re rápido, está todo cerrado, hay vapor ahí, pero que tiene un agujerito para que el vapor salga, ¿sí? Y entonces de alguna manera se va filtrando ese vapor, porque si no estallaría en algún momento. Esto es lo mismo. A través de la censura siempre va a pasar un poquito de energía, pero hay veces que pasa de manera que genera malestar, de una manera disfuncional para el consciente, y esos son los síntomas que vemos y que nos llevan a un análisis, o hay veces que pasan a partir de una manera normal, que no genera impedimento, no nos genera malestar y vivimos normales, ¿se entiende? Y por último, ahora les leo, si quiero terminar esta idea. Otra de las leyes que van a encontrar en el texto que rige al inconsciente, entonces, es que no hay principio de no contradicción. Es decir, puede haber contradicción y que es atemporal. Es como si fuera que estas representaciones que yo les decía acá, que integran al inconsciente, pueden ser de la niñez, de la infancia, de la adultez, están todas mezcladas, no están ordenadas cronológicamente. Y que todo va a seguir teniendo vigencia. Puede ser que aquello infantil haya sido tan potente que hoy tenga más valor que lo que me pasó hace 3 días y que yo lo reprimí. Voy a leer un cachito el chat, así sigo un poquito más con la censura, que es esta puertita entre el consciente y el inconsciente, pero les quiero leer antes para no seguir arrastrando. A ver, dice, me quedé, bueno, Mayra, herencia biológica. Sí, seguramente lo del cachorro, me imagino que estabas comentando. Dice Aedo Soledad, ¿el inconsciente puede ser cuando soñamos? Sí. Luz dice, profe, ¿puede ser cuando vamos a un lugar de la casa y decimos, ¿a qué venía? Bueno, buenísimo, los olvidos también son parte del inconsciente. Muy bien, Luz, sí. Lo que pasa es que no toda manifestación del inconsciente es problemática, no es que el inconsciente es un cuco que siempre nos genera malestar, vivimos todo el tiempo comandados por el inconsciente, lo que pasa es que la mayoría de las veces no es asintónica, vamos a decir, ¿sí? No nos genera síntomas, está bien, vivimos con eso. Dice Diana, el inconsciente tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos con alguien y nos falta una palabra que no tiene nada que ver en la conversación. Sí, Diana, eso mismo, eso mismo. Bueno, ¿alguien había levantado la mano? ¿Se respondió? ¿Se olvidaron la pregunta? ¿No viene al caso? Profe, le quería pedir si puede volver a explicar lo de dinámico en el primer modelo tópico. No lo comprendí muy bien. ¿Lo dinámico? Sí. Bueno, sí, no es de lo tópico, ¿sí? Estamos en la primer tópica, hasta ahora es la única que conocemos. Sí, sí. Y lo dinámico es una característica del sistema inconsciente. Va a decir que tenemos 3 características centrales del inconsciente. Una es la descriptiva, ¿sí? Que es que dice que una representación o es consciente o es inconsciente, no puede ser las dos al mismo tiempo. Otra es la sistémica, que son las leyes, esto que les acabo de decir, de cuál es el funcionamiento, cómo se organiza el inconsciente, esto que les digo, proceso primario, contradicción, principio de placer, atemporal, ¿sí? Eso es lo sistemático. Y lo dinámico tiene que ver con justamente dinámico, movimiento, ¿sí? Habla de un movimiento de representaciones que son reprimidas, son expulsadas de la conciencia. Entonces decimos que es dinámico en la medida en que hay representaciones que tal vez fueron conscientes y que después se volvieron inconscientes. Es decir, lo que vemos es que hay movimiento, que operó la represión. Acuérdense, la represión es lo que aleja, lo que separa, y la censura es lo que mantiene separado. ¿Sí? La censura sería como la puerta y la represión sería lo que te echa. Entonces, por ahí tenemos, no sé, podemos tener un montón de representaciones que nacieron en el consciente y después las reprimimos. ¿Vieron cuando se te ocurre algo? Vos decís, ay, no, ¿cómo pensé esto? No, qué mal esto que pensé. Y lo reprimimos, ¿sí? Una manera de reprimir es separar la energía de la representación. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ya está, no le doy bolas. Fue una idea que no sé cómo se me cruzó por la cabeza. Entonces, esa energía que cargaba a esa idea la separamos y se fue al inconsciente.
Entonces, lo dinámico alude al movimiento, a la fuerza de la represión para separar y la fuerza de la censura para mantener separado. Acordate, uno sería como que echás y el otro sería como que mantenemos separado. Ahora voy a entrar un poquito en la censura. Fui más o menos, no sé quién había hablado porque no tengo como en la pantalla. Ah, bueno, profe, sí entendí, muchas gracias. Bueno, de nada, no sé quién eras, pero bueno, porque no veo los nombres. Y acá pregunta Tatiana en el chat, dice, pregunta, para que me quede claro, eso de la censura es básicamente como paredes que reprimen, por ejemplo, ciertos recuerdos o acciones que no debemos hacer en sociedad. O sea, no sé, bueno, no sé, ahí está medio faltan tildes, no entiendo muy bien. Hacer berrinches no se hace, sería berrinches, siendo adultos ya no se hace, entonces se reprime o algo así. Bueno, sería de la siguiente manera. La censura es como la puerta, es como esta capita de océano, podríamos decir, o esta puertita de acá. ¿Sí? Es aquello que impide que los contenidos del inconsciente pasen al consciente. Es como la cacerola de la tapa a presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la olla a presión? Esa tapa de alguna manera se puede sortear. ¿Por qué? Porque tiene un agujerito. Esto es lo mismo. La censura se puede sortear. ¿Qué nos pasa cuando nos dormimos? Estamos como menos atentos, estamos durmiendo, ¿no? No estamos atentos, no estamos conectados con el presente. Decimos que la censura baja, es como si fuera nuestro vigilante, ¿no? Nuestro policía, el que te abre la garita para entrar o salir de la cancha, por ejemplo. Entonces, en el sueño, cuando nosotros dormimos, esa censura está muy bajita. Entonces, con que un poquitito se disfracen los contenidos y la energía del inconsciente, pasan a través de sueños al consciente, ¿sí? Entonces, la censura es como ese obstáculo. El inconsciente pasa al consciente siempre que pueda sortear a la censura, porque se va a disfrazar, ¿no? A través de ciertos mecanismos de transformación, ¿no? De estas leyes, donde entonces, qué sé yo, se imaginan, por ejemplo, imagínense que ustedes sueñan con unas vacaciones en un lugar y que estaba hermoso y que no sé qué, y que fueron y que comieron y que visitaron y que pasearon y que se hospedaron y que no sé qué, y capaz que el contenido más importante de todo el sueño es, no sé, la persona que te abrió la puerta del taxi. Y ustedes dirán, ¿qué me voy a acordar de eso? Que lo menos importante del sueño para mí es eso. Y sin embargo, tal vez ahí estaba la clave del sueño. ¿Por qué? Porque se transformó tanto, se desfiguró tanto, se condensó y se desplazó tanto, que no lo podemos reconocer. Pero esa es la única manera para que sortee la censura, para que no se dé cuenta que lo que en verdad se está expresando es algo que no podía estar en la conciencia, que estaba prohibido. A ver, voy a leer, dice, ¿cuáles eran los 3 tipos del inconsciente? Nina, esto está en el texto, ¿sí? Ya lo dije, descriptivo, dinámico y sistemático, el de las leyes, el del movimiento y el de la representación de un lado o de otro. Bueno, entonces, seguimos un poquito más. Entonces, el yo, ¿sí? Es la parte, ya nos estamos por entrar en la segunda tópica, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué tenemos que ir a la segunda tópica. ¿Por qué Freud? ¿Cuál es el problema que tiene Freud? ¿Por qué tiene que pasar a otra tópica? Entonces, el yo va a ser el que reprime, digamos, la censura pertenece al yo, ¿sí? A la parte más consciente, al criterio de realidad, a la parte racional que podemos explicar, que podemos recordar. Y va a decir, la autora tiene una cita textual, ¿sí? Que dice, que yo la traje acá para que la conversemos, dice, el sujeto dice lo que no quiere decir en absoluto, dice lo contrario de lo que se propondría decir, denunciando su relación con el deseo, ¿no? Es decir, a partir de varios ejemplos, Vigio va a hablar, y esto lo preguntamos en una de las preguntas de la guía de preguntas, ¿sí? Va a decir que el sujeto es un sujeto escindido, es un sujeto dividido, porque tenemos estos dos sistemas, ¿sí? Es decir, dice cosas que no quiere decir, es como si parecieran dos personas en una, ¿no? Una quiere no decir algo y la otra lo dice, ¿no? Entonces es un sujeto escindido. Bueno, entonces, por un lado tenemos estas imágenes que yo quería mostrarles antes de pasar a la segunda tópica, y acá les voy a leer algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo el inconsciente pasa al consciente. Por ejemplo, Laura
era bastante tímida, tenía muchos problemas familiares. Cada vez que sucedían cosas graves en su casa, ella se encerraba en su habitación, lloraba y soportaba, callada. Desde hace 6 meses, la joven presenta afonías repetidas. Acudió al médico clínico, el especialista en garganta, pero el médico le dijo que está perfecta. Es así como al poco tiempo llega al consultorio psicológico y le relata al terapeuta cuánta bronca que tiene guardada, cuántas ganas de decir cosas que tenía para lo que sucedía en su casa. ¿Sí? Entonces, acá vemos un síntoma. Ustedes tienen que ver, vamos a presentarles escenas de síntoma de sueño o de lapsus. Por ejemplo, cuenta Freud, una muchacha debía ser desposada por un hombre que no le caía simpático. Para aproximar a ambos, los padres convinieron en hacer una reunión a la que asistirían también los futuros novios, él y ella. La muchacha tuvo bastante dominio sobre sí misma como para que su candidato, el futuro novio, digamos, no sospechara de su antipatía. Pero a la pregunta de su madre, de si le había gustado el joven, ella respondió con toda la cortesía: bien, es muy detestable, perdón, quise decir, muy amable. ¿Se entiende? Un lapsus, otro caso más. Se realiza un congreso acerca de métodos anticonceptivos. Un profesor en su discurso inaugural dice: en el caso de los genitales femeninos, a pesar de tener muchas tentaciones, quise decir experimentaciones. Otro caso más y ya pasamos a la siguiente tópica. Dice: una paciente relata en su terapia el siguiente sueño. Estoy feliz parado en el medio de una calle que no conozco. Tengo miedo, empiezo a correr porque alguien me persigue y entro a la casa de mi madre. Allí encuentro cocinando a una mujer desconocida. Me mira, comienza a reírse como lo hacía mi primera novia. Tiene un bellísimo cuerpo, igual que la novia de Federico, mi mejor amigo. ¿No? Vemos en un sueño cómo se empiezan a mezclar todos los distintos sentidos. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente tópica. Janet, veo que preguntas sobre grabar la clase. Grábenla con celulares, yo no tengo problema con eso, ¿sí? Grábenlo con celulares, por favor. Segunda tópica, vamos a poner acá algunas imágenes también. Esta ya la vimos. La segunda tópica, como les digo, vamos a tener al ello, al super yo, al yo, ¿sí? Ahora vamos a ir, pero una manera preliminar de poder pensar, esto podría ser esta imagen. Mírenla. Es una imagen de meme, ¿no? Creo que está bastante graciosa. Si pudiéramos pensar al ello, al yo y al super yo en esta imagen. Bueno, no se las voy a anticipar. Y acá vamos a tener como, en un cachito vamos a ver cómo se recupera, o lo voy a dejar acá para ir teniéndolas en la presentación, cómo se integran las dos tópicas, ¿no? Vamos a pasar como si fuera al segundo modelo, ¿no? Como en la segunda parte de la teoría. Entonces, ya les spoileé que se va a componer del ello, el yo y el super yo, como instancias, no más como sistemas. Lo que va a decir es que la personalidad, y esto lo leyeron en Blecher, acuérdense, Blecher, unidad 1, ¿sí? La personalidad, Blecher va a decir que el objeto de estudio de la psicología es la personalidad y a partir de esta categoría va a integrar un montón de sentidos, va a integrar la motivación, la conducta, los pensamientos y también estas tres instancias. Entonces, la personalidad no es una sola instancia, sino que es la relación de estas tres. ¿Y por qué Freud tiene que reescribir un poco su teoría? No es que una parte esté bien y la otra esté mal, ¿sí? Es que cada una de estas teorías va a focalizar en distintos aspectos, ¿sí? Es como si fuera parte 1, parte 2. Lo que va a decir Freud es que cuando él estaba haciendo análisis con sus pacientes, se encuentra con que los síntomas empiezan a remitir, el paciente empieza a escuchar, empieza a hablar, empieza a sentirse mejor, aquello que le genera muchísimo malestar de alguna manera empieza a remitir, pero se va a encontrar con la resistencia. Hasta acá nunca habíamos hablado de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es que Freud se encuentra con que hay pacientes que no se acuerdan más nada. Con esto de la asociación libre, que diga lo que se le ocurra, no se le ocurre nada, no le vienen asociaciones, o
o tiene mucha culpa, o tiene angustia, tiene muchas emociones que no lo dejan seguir hablando. Entonces se va a encontrar con la resistencia y va a decir como si fuera que el paciente no quiere curarse. Y desde acá tiene que empezar a pensar en otra cosa, dice, porque si lo que el paciente cuenta, ¿no? Acuérdense, esto que decimos, el yo, ¿no? La instancia que recuerda, que habla, que explica, que razona, de alguna manera se resiste, pero dice Freud, la resistencia es inconsciente, porque cuando yo le digo a mi paciente, Pirulito, no te estás acordando de nada, y la semana pasada hablaste un montón, ¿qué pasa? El paciente se lo tomaba mal, y no uno, todos los pacientes negaban tener una resistencia. Le decían a Freud que no le parecía, que seguro había tenido un mal día, que no estaba de acuerdo, que seguramente Freud sea el equivocado, que tal vez él no estuviera escuchando bien y no que el paciente no estuviera expresándose. Entonces Freud va a decir, si el paciente, que es el que habla y habla desde el sistema consciente, dice un montón de cosas conscientes, pero ahora no se da cuenta que no está recordando, no está hablando, no está ampliando, no estás con emociones que no puede explicarlas, quiere decir que hay algo inconsciente. Y esto es lo que había dicho que no podía suceder, entonces le lleva a de alguna manera reformular, ¿no? Digamos, va a decir que en el yo también hay partes inconscientes, ¿no? Lo que antes no podía ser, antes era o era un sistema o era de otro. Entonces va a encontrar que la resistencia es parte inconsciente y parte consciente. Y desde acá es donde él va a proponer esta nueva manera de pensar su teoría. Va a decir que el sistema psíquico, el aparato psíquico, esa definición sigue siendo la misma, hablamos de aparato psíquico. Y va a tener al ello, al superyo y el yo. El ello es lo que antes llamábamos como sistema inconsciente, es igual que el ello. Se maneja exactamente igual, está alejado del yo, se compone de un montón de energías y las pulsiones y de representaciones, que son aquellas que las reprimimos, que estaban en el consciente y pasaron al inconsciente o que siempre fueron inconscientes, que es lo más primitivo del ser humano, ¿no? Esto de la libidinización de mamá, ¿no? De estos cuidados placenteros de la primera etapa, van recargando el aparato de energía, es energía, ¿sí? Bueno, que se rige por el principio de placer, que las metas del ello, todo lo que el ello quisiera hacer, no puede expresarse tal cual porque es prohibido por el orden social, ¿no? Que se rige por el proceso primario. Bueno, y digamos lo que decíamos, ¿no? Que la energía se puede desplazar libremente, que hay condensaciones y desplazamientos. Entonces, el ello sería esta parte, que es lo más abajo, es lo más profundo, es lo que antes era el inconsciente. Es lo que en esta imagen podría ser esta del dibujo, ¿no? Lo que está prohibido por la sociedad. Después, tenemos al super yo, que sería esta parte de acá, porque decimos que el super yo tiene lo mismo que en esta parte del iceberg, una parte consciente y muchísimo inconsciente, ¿no? Pero hay una partecita que sí es consciente. ¿Qué es el super yo? El super yo es esto, es la conciencia moral, es el orden, es el deber ser, es una parte, vamos a decir, que se separa del yo y que está por encima, ¿no? Lo supera un poquito, está por arriba. ¿Por qué? Porque le dicen lo que tiene que hacer. El superyo nos vigila, nos amenaza, nos castiga, ¿sí? Se rige por el principio de deber. ¿Se acuerdan que en el ello o en el inconsciente decíamos principio de placer? El superyo es principio de deber. ¿Dónde nace el superyo? Después del complejo de Edipo. Va a decir que toma los mandatos de la figura paterna, quien ocupó el lugar de papá, es decir, quien sancionó, esto sí, esto no, esta es la ley, no puedes tener relación afectuosa con tu madre, en términos genéricos, es ese padre que es introyectado a el complejo de Edipo, vía complejo de Edipo, es introyectado al superyo. Entonces, esos mandatos que antes nuestros papás o la figura paterna juzgaba y tenía que señalar, hoy es incorporado al sujeto. El superyo también defiende la cultura, defiende el orden, ¿no? Hace que el sujeto se conduzca, se comporte en función de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer. El superyo también nos castiga un montón, nos hace sentir culpa, nos hace sentir que no somos como los ideales, que no llegamos a ser lo que tenemos que ser, ¿sí? El superyo es el que le va a decir al yo que reprima, cuando tenemos ganas de hacer algo que no podemos hacer,
es el super yo el que le dice, che, yo, esto no, mirá que esto no se puede. El super yo es el que comanda la represión. La hace el yo, pero surge del super yo. El super yo entonces decimos que tiene una parte consciente porque parte de estos mandatos, digamos, algunos de estos mandatos, de estos deberes ser, ¿no? De estos lineamientos, los hacemos conscientes, los conocemos, ¿no? O hay muchas veces que decís, uy, esto lo heredé de mi mamá, de mi papá, uy, mi mamá me estaría diciendo tal y tal cosa, ¿no? Incluso algunos que son inconscientes a través del análisis pueden ser conscientes. Entonces es la parte que vemos acá. ¿Sí? El super yo es re grande también en nuestro aparato psíquico. Y después tenemos el ello. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía? El yo. El ello se rige por principio de placer, el super yo por principio de deber y el yo por principio de realidad. El yo es la parte más racional, es lo que decíamos antes del sistema consciente, ¿sí? Y del preconsciente. Entonces, y el yo decimos que está muy tensionado, porque el yo tiene que cumplir con el ello que se quiere expresar, que quiere descargar energía, con el super yo que casi todo le dice que no se puede, y con la realidad, y con las expectativas sociales, y con los momentos. Entonces, el yo es el que más tensionado está. El yo también es la parte de nuestro aparato psíquico que se ocupa de la autoconservación, ¿no? Entonces, de la autoconservación, de la adaptación al medio ambiente, de la procreación. Y uno de los mecanismos que tiene el yo es la sublimación. Esto que les decía, que hay impulsos, hay energía sexual inconsciente que lo que va a hacer es sublimarla, sería transformarla hacia elementos que son culturalmente admitidos. Entonces, por ejemplo, va a estudiar piano, por ejemplo. Lo que pasa es que toda esa energía, todas esas ganas para estudiar piano, esa dedicación, no viene de interés únicamente hacia el piano, sino que viene del inconsciente. Lo que pasa es que lo sublima, lo hace aceptable para la vida en la sociedad, para la vida racional, en un orden determinado, en la realidad sería. Y va a decir una de las frases que trae la autora, es la siguiente, dice, el psicoanálisis configura una herida narcisística para el hombre por haberle quitado la ilusión de dominio de su conducta. Entonces, si tuviéramos que explicar esta frase, lo que podríamos decir es que el psicoanálisis lo que viene a mostrarnos es que el dominio de nuestra conducta, es decir, la voluntad, aquello que pensamos hacer, lo que nos proponemos, lo que hacemos, de alguna manera nos viene a mostrar que no todo es racional, que no todo es voluntad. Y en ese sentido es una herida narcisística, es como si fuera un golpe a la autoestima, ¿no? Saber que no lo puedo controlar todo, que no todo depende de mi parte más intelectual, más racional. Y bueno, y esa parte es la que le corresponde al yo, que como vemos es la parte más chiquitita. Y acá sería como se componen las dos teorías, digamos. Si antes decíamos que el super yo, que el inconsciente era el iceberg de la parte de abajo, el preconsciente y el consciente es la parte que se ve, digamos, la del río, esta que si baja el agua o sube el agua del mar se puede ver y no ver, sería el preconsciente, y el consciente es la parte que vemos, que podemos explicar. Bueno, se reconfigura este gráfico así. Y acá del mismo modo, si antes diríamos que tenemos el inconsciente abajo y el preconsciente consciente arriba, ahora lo que hacemos es poner el yo en el medio, el super yo en los dos lados y el ello solo en el inconsciente. Bueno, entonces, antes de pasar a algún video, yo quisiera mostrarles dos videos. Vamos a ver nomás uno solo de enfermería porque no vamos a llegar. Yo quería que vean uno se los puedo dejar si quieren, se llama El cerebro dividido, está en YouTube, o podemos ver este si quieren. Bueno, no lo veamos para que no pierda el tiempo, vemos en la enfermería, pero El cerebro dividido está en YouTube, es un recorte de la película Intensamente, no es de esa película, bueno, una película animada de Disney, donde se ve la escena de una escena donde vemos como las tres instancias del aparato, ¿no? Como alguien que funciona más como deber ser, el otro como lo que
lo que tengo ganas de hacer y de decir y que es re desatinado para el momento y el yo que queda como medio descolocado. El cerebro dividido, está en YouTube, es un video corto, es animado. Les quisiera mostrar uno de enfermería como para que podamos ver cómo pensar, ¿no? Cómo esto que explica la teoría y que parece tan abstracto lo podemos ver en nuestra práctica. Pero antes de eso quisiera saber si hay alguna duda, alguna duda, intercambio, comentario, reflexión. Disculpe, profe, no sé si me escucha. Te escucho. Quería preguntarle si podría volver a las imágenes de atrás, así les puedo sacar una foto. Sí, cómo no. Profe, Sí, entonces vendría a ser como que el ello y el super yo es como el diablito y el ángel, y que el yo seríamos nosotros. sí, muy bien. Típica imagen, no la puse, pero típica imagen. Sacamos, ¿no? Donde Messi sería el yo, Scaloni sería el super yo y el Dibu el ello. Sí, a ver, Rodolfo, te escucho, por favor. Sí, no, porque viste, en la comisión 3 trabajamos, cuando hicimos un repaso de la unidad 1, todo el texto de Blecher justamente cita estas tres instancias. Así que la comisión 3 hizo todo el repaso de esto, del yo, super yo y el ello. Y recordé porque, no sé si no será la misma alumna, hizo la misma relación, el diablo y el angelito, ¿no? Y como vimos, ¿sí? Ellos, que es caldera de pulsiones, le decía yo, ¿no? Lo normativo que era el super yo, que era la regla, lo normativo, ¿sí? Y el yo de la realidad. Eso hicimos todo un repaso, o sea que chicos, ahí la comisión 3 estuvo repasando todo eso y aquellos que leyeron Blecher, esto está. O sea que todo está relacionado, ¿sí? Era ese aporte nada más. Buenísimo, gracias Rodolfo, que bueno, ahí pasa la otra imagen. En verdad la de no, es esta la que me está pidiendo. La imagen anterior, la 6, si no me equivoco, o la 7. La del lapsus. Ah, es un ejemplo el lapsus nomás. No, la 7, la de abajo. No, la 7 es una guía de... Claro, es esto. Dos palabritas sueltas. Bueno, quiero ponerles este video y como para cerrar un poco la idea de la... voy a cambiar la filmina, perdón, ahora te la vuelvo a poner, pero como para cerrar la idea del intercambio que estamos teniendo, ¿sí? Se los voy a pasar por WhatsApp, por el chat de coso, de acá quería ver que fuera esto, muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Yo acá les estoy copiando este video, que es un video de 5 minutos, ¿sí? Pues 6 minutos casi. Lo vamos a ver, ponemos en silencio y en mudo los micrófonos y nos encontramos ahora cuando termine.
Sí, Soledad, decí hasta que se conectan los demás. Le quería consultar si estoy más o menos orientada con los temas, Te escucho. porque tengo qué es la psicología, el método de estudio, la conducta, las funciones psíquicas, ¿esas las vimos? No, orientarme un poquito más, ¿cuál sería la pregunta, digamos? No puedo decir, porque viste que son como temas, ¿hasta que estás leyendo en la unidad 1 o...? No, es que lo tengo así como por separado, porque me lo prestó mi hermana y tengo algo así. Porque sé que vimos lo mismo. ¿Y cuál sería la pregunta? Perdóname. ¿Cuáles serían los temas así? Porque sé que ahora estamos en Freud primera tópica y segunda tópica, ¿no? Muy bien. Y antes de eso puede ser que Freud teoría del desarrollo psicosexual. No. No, eso lo vamos a ver en niñez. Eso es la unidad 3. Fíjate, ¿sabes? Okay. Yo te recomiendo que mires el programa. Estamos terminando la unidad 2. Después del parcial empieza la unidad 3. Todo lo que es de acá para atrás es lo que ya vimos. Y la unidad 3 es la que nos queda ver. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, un poco entonces, yo ahí les dejé en el chat otro link más. Sí, está ahí arriba, lo voy a volver a copiar porque hubieron muchos listos y tal vez no lo vieron. Es un link, es un video con unos recortes de unos minutos, son poquitos minutos, pero no quisiera que nos demoremos. Pero véanlo, ¿sí? Porque es otra manera en la cual se piensa desde la medicina, ¿no? De los síntomas, incluso con cáncer, ¿no? Lo que se dice es que los trastornos de índole psíquica de alguna manera predisponen a los trastornos orgánicos. Y entonces las autoras que están entrevistadas acá son psicoanalistas, ellas lo que dicen es que, por ejemplo, la depresión, ustedes, por ejemplo, ven una persona que tiene cáncer y está deprimida, ¿no? Entonces, el caso es que ellas transmiten es que quizás la depresión pudo haber predispuesto al cáncer. Uno podría pensar, se enfermó re grave, tiene cáncer y cayó deprimida, ¿no? Como que el cáncer fue la primera enfermedad y la depresión la segunda. Estas autoras lo que van a decir es que los trastornos de índole psíquica, estos conflictos que tenemos entre las distintas instancias, sí, digamos, entre el yo, el ello y el super yo, pueden generar cuadros que predisponen al orgánico. Entonces ellas van a decir que los estudios dicen que cuando hay depresión se disminuye el sistema inmunológico y es así como se adquieren enfermedades orgánicas, y no sería al revés. Entonces yo les recomiendo ver estos videos para que vean, es un solo video, son estos dos recortes de minutos, son 8 y 5 minutos, para que vean otro modo más en que esto que podríamos pensar en términos abstractos, hay el inconsciente, ¿no? Como si fuera algo de una teoría, ¿cómo lo vemos aplicado verdaderamente? ¿Y cómo podrían ser pacientes de ustedes, ¿no? Eso respecto, digamos, de otro recurso que no llegamos a ver. Respecto de lo que estuvimos charlando en esta clase, ¿hay alguna duda? Ahora vamos a pasar al tema del parcial, no nos vamos a ir sin charlar de eso, pero respecto de la clase, de los contenidos que estuvimos charlando, ¿hay alguna inquietud, alguna duda? Yo tenía una duda. Sí. Cuando hablaba de que por ahí el inconsciente pasaba a la conciencia de forma disfrazada, eso significa que pasa una barrera, ¿no? Sí, la barrera. O sea, pasa la barrera del preconsciente consciente, ¿o no? El preconsciente consciente es un sistema, es como lo que está detrás de la barrera. La barrera es la censura, esa puerta, esa reja es como si fuera una reja, es una buena metáfora. Es la censura, ¿sí? Entonces, lo pasa disfrazado, como que se cuela por ahí, ¿entendés? Y llega al preconsciente consciente. El preconsciente consciente es lo mismo, es como aquello que nos acordamos, que podemos explicar, que podemos razonar. La diferencia es que el preconsciente no lo tenemos presente ahora mismo, pero si yo, por ejemplo, te preguntara, ¿qué almorzaste
ayer. Y vos ahora no estabas pensando en lo que almorzaste justo ayer, pero si te esforzás un poquito, te vas a acordar. Bueno, el contenido de la idea almuerzo, comida, ayer, es un contenido preconsciente, está latente, puede ser accesible por medio de la voluntad, es volitivo. Ah, bien, gracias, profe, porque para mí como que era lo mismo, pero no, bueno, ahora entendí que es como que es diferente. Sí, en el texto de Vigio está muy bien explicado. El preconsciente son contenidos que se pueden hacer conscientes. En cambio, lo del inconsciente, así tal cual no. Solo se hace consciente si se disfraza. Y el consciente es aquello que nos acordamos, ¿no? Si yo te digo, no sé, ¿cómo está? Vos me decís cansada. Es algo que te viene, que lo sabés, que no necesitas pensarlo, que lo tenés presente. Eso es consciente. Si yo te hago una pregunta de recuerdo, vos no lo tenés presente, pero te lo podés acordar. Y el inconsciente es aquello que así tal cual no te lo vas a poder acordar nunca. Está como borrado, está como prohibido, como si fuera que no existe. Solo existe si se disfraza. Profe, una consulta. Sí. ¿Podría dar un ejemplo, los había dado, de cómo podría pasar disfrazado hacia lo consciente? Por ejemplo, un sueño, por ejemplo, un lapsus. Por ejemplo, el lapsus que vimos acá, el de esta imagen, a ver, esta sería, donde la paciente le dice al analista, yo sé que usted está esperando un furcio, un equívoco, un furcio es como si fuera un error, yo sé que usted está esperando un error, un equívoco, pero no pienso darle el gusto, en lugar de el gusto, ¿sí? Se equivocó, le salió algo que no quería decir. Gracias, Profe. Sí. Disculpe, yo tengo un ejemplo, lo había leído en un texto de psicología. No sé si está bien, pero bueno, lo cuento. Dale. Era fobia a las arañas y el caso era que, bueno, la chica había sido, bueno, en su niñez había sido abusada por un hombre, se ve que tenía mucho pelo. Y bueno, y cada vez que la chica veía araña como que le daba miedo. Y según el psicólogo decía que, no me acuerdo mucho, pero que esa araña sería como el hombre ese que generó ese trauma. Es como que... no me acuerdo cómo era, pero creo que era algo así. Bueno, pero está muy bien. Lo que vamos a decir, lo que dice Freud es que vamos a tener lo que se llaman series complementarias. Quiere decir que en la vida nos van pasando cosas. Y por ahí esa escena que quedó reprimida se va como, qué sé yo, capaz que tuvo, no sé, una imagen de una araña en una película que le llamó la atención porque justo cuando la estaba viendo hubo un ruido en el patio de su casa y asocia el ruido del patio de su casa con la araña de la película y le transfiere la energía de esta situación traumática, ¿no? Entonces, lo que va a decir Freud es que tenemos lo que se llaman series complementarias, que son como distintos elementos que va tomando un contenido para poder construir un síntoma y disfrazarse. Freud analiza un caso muy común de una fobia a los caballos. Tenía que ver con, bueno, una situación endogámica con su papá. Pregunta Marcia, ¿lo disfrazado tiene relación con lo cognitivo? Mira, Marcia, cuando hablamos de lo cognitivo estamos hablando de una teoría diferente, la teoría cognitiva, ¿no? Entonces no podríamos decir lo cognitivo, podríamos decir lo disfrazado tiene relación con pensamientos espontáneos, con ideas disparatadas, podríamos decirlo así, pero si usamos el término cognitivo, estamos hablando de otra teoría. Podríamos decir, por ejemplo, lo disfrazado tiene relación con una conducta. Si lo decimos así parece como dos marcos diferentes. Entonces podríamos decir, lo disfrazado tiene relación con acciones que no puedo explicar, ¿no? Con qué sé yo, con actos que tengo y que se me escaparon, que yo no quise hacer eso y lo hice sin querer. Entonces, en lugar de decir conducta, lo decimos de esa manera. Lo mismo con cognitivo, porque si no aluden a dos marcos teóricos distintos. Si vos lo dijeras así no está mal, pero lo tendrías que explicar, ¿sí? ¿A qué se refiere lapsus? Lapsus son estos, son los errores. Errores del leer, errores del lenguaje, errores de escuchar, también pueden ser errores del olvido. El lapsus es este error.
alguna duda respecto a este tema, vamos a pasar a tema parcial, pero antes, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna reflexión, algo que les haya quedado en el tintero de lo que vimos hoy? Bueno, si hubiera alguna duda, pueden escribir en el foro, ¿sí? Ustedes escriben y yo respondo. No tengo problema, lo que les pido es que lean, antes de escribir el foro, vean todos los temas, a ver si hay alguno que ya preguntó lo mismo que yo quiero preguntar, ¿sí? Para tratar de que sea respetuoso, ¿no? Digo, que no pase lo mismo que pasó con los formularios de dupla. Bueno, parcial. Sí, Mariana, Te escucho. si me permitís, un poquito quería ahí ampliar un ejemplo de lo que es lo inconsciente por ahí reprimido. Sí, lo que plantea por ahí Freud también, que esto reprimido siempre intenta salir, ¿no? ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través del síntoma. Muchas veces este síntoma no puede expresarse fácilmente. Muchas de las enfermedades de tipo de piel, psoriasis, vitiligo, son aquello que no se ha puesto en palabra y aparece se expresa a través de la piel, de una enfermedad, de un síntoma. Ahí el síntoma está expresado en la piel, ¿sí? Siempre, de alguna manera, aquello reprimido se intenta salir de aquel lugar donde estuvo mucho tiempo guardado, ¿no? Entonces, en algún momento sale y a veces se expresa a través de una patología, por ejemplo, la piel, ¿sí? Es muy común el asma tampoco tiene una causa orgánica. Estamos llenos de enfermedades, ¿no? Las autoinmunes, por ejemplo, Claro. ¿no? Que no se las puede explicar, no hay ninguna disfunción, se hacen un montón de análisis, los pulmones están bárbaros y no se sabe por qué la persona tiene esta dificultad para respirar. El asma es como de las más dudosas, por ejemplo. Y después tenemos estas que son como muy claras, el vitiligo, algunas toses, ¿no? Muchas veces la tos, la afonía, hay algunas que son como muy claras y después lo que decimos es que puede inervar a los órganos. Entonces vos tenés un dolor muscular, que claramente hay un dolor, hay una contractura, pero en verdad no tuviste ni una caída, ni un golpe, ni no te pasó nada y sin embargo tenés una contractura en tal músculo. Entonces lo que puede pasar es que se haya inervado, se haya cargado ese músculo con energía de índole psíquica. Buenísimo, gracias Rodolfo. Bueno, vamos a pasar al tema parcial. Temas fechas antes, entonces. Semana que viene, que es semana del 22, tenemos los exámenes, van a rendir los de la comisión de Rodolfo con Rodolfo, van a tener un tema, los de la comisión de Agustina, la 1 y la 2, vamos a rendir todos juntos, yo voy a estar acompañando a Agustina en el aula 107, yo voy a dejar un aviso, ¿sí? En Pedco igual. Todos juntos en el aula 107 a las 16 horas el miércoles 24. Martes 23 no hay teórico, no hay clase, no hay práctico, no hay examen, no hay nada el martes. Los del lunes rinden el lunes, los del martes rinden el miércoles. Aula 107 a las 16 horas. Eso es la semana que viene. La otra semana es la semana del 29, no hay clases, ¿sí? Vieron que está esta semana de mayo, que es la semana que pidieron los estudiantes, ¿no? Dentro de los reclamos que le hicieron a Liliana, ella argumentaba eso mismo. Si ustedes pidieron esta semana, ¿cómo vamos a mover el parcial si es la semana que tanto pidió? Esta semana no existía antes, ustedes son de primer año. Esta semana me contaba Liliana es la jefa de departamento, como si fuera la jefa de la carrera. Ella me explicaba que esta semana se sacó, es una semana donde no hay clases. Y esta semana se había sacado durante la pandemia y hubo un fuerte pedido de los estudiantes para que volviera. Lo que pasa es que lo que no tuvieron en cuenta no es que los contenidos se achican, es que todo se comprime, pero los contenidos son los mismos, entonces perdieron una semana de cursada, posiblemente son pocos los estudiantes que rinden en mayo. Entonces, bueno, nada, a mi criterio no es una buena decisión, pero bueno, es lo que sucede. Entonces la semana del 29 no hay clase. Nos vamos a encontrar la semana del 6 de mayo, ¿sí? La semana del 6 de mayo van a rendirse los recuperatorios, es decir, nosotros tomamos, por ejemplo, Rodolfo toma el 22, el 29 van a estar las notas de Rodolfo, porque los que vayan a recuperatorio rinden el 6 de mayo, ¿sí? Y los que rinden el miércoles vamos a tener las notas el martes siguiente, el martes 30, porque si rinden recuperatorio es el martes 7. Los recuperatorios se rinden en la clase de
de práctico, ¿sí? Quienes rindieron el miércoles, la semana que viene, por esta situación de la marcha, su recuperatorio no va a ser el miércoles siguiente. El siguiente no porque no hay clases, el otro quiero decir, sino que va a ser el martes siguiente en la comisión de Agustina, ¿se entiende? Comisión 3 rinden donde ustedes cursan, Lucas, no cambia nada, los de la 3 no cambian nada, los que cambian son los del martes, los de la comisión 1 y comisión 2 rinden el miércoles 24 en el aula 107 a las 16 horas. La semana del 29 no hay clase y la semana del 6 rinden recuperatorio quienes estén para recuperatorio el día lunes y recuperatorio quienes estén para recuperatorio el día martes. En las comisiones, si uno es de la comisión 2 de Agustina va a rendir a las 5:30, si uno es de la comisión 1 va a rendir a las 4. ¿Se entiende las fechas, lo que estoy diciendo de fechas antes de pasar a contenido? Profe, le hago una pregunta. Si no tengo que rendir recuperatorio, ese día no tengo clase. Sí hay clases, buenísima la pregunta. Ese día hay clases, los que tengan que rendir recuperatorio se sientan a un costadito, hay clases. Gracias. Muy bien, ahora vamos a eso, Sofía. Parcial. Quienes estén en duplas van a rendir en duplas. Quienes hayan perdido la dupla o se sientan desanimados con la pareja que tienen pueden rendir solos. Quienes rindan en duplas entregan un papel para las dos personas, ¿sí? Hacen la consigna juntas en el momento estas dos personas, pero entregan un papel, no dos, o dos papeles quiero decir, pero es un solo escrito, ¿sí? Quienes no tengan duplas rinden solos. Para el segundo parcial vamos a volver a organizarnos en función de quienes sigan cursando para la confección de duplas nuevamente. Eso también lo han consultado con Liliana, ¿por qué con duplas y no sé qué? Y está lleno de criterios pedagógicos, las resoluciones colaborativas, los espacios didácticos, bueno, no me puedo poner a dar didáctica, pero está lleno de experiencias que visibilizan la potencia de trabajar con otros. Dice acá, ¿hay posibilidad de que suban? No, eso no, de ninguna manera. Simulacro de parcial no, para guiarnos cómo va a ser, no. Lo que te puedo decir, Milagros, es que va a ser preguntas de desarrollo, unidad 1 y unidad 2. Habían preguntado por la unidad 4. Yo puse un posteo en PEDCO con muchísima antelación. Hay 2 textos de la unidad 4 que entran para rendir. Uno es el que vimos de cognitiva, está el título publicado, por favor búsquenlo. Y el otro es el de Coraza, que habla de la articulación entre enfermería y psicología. Entonces es unidad 1 entera, unidad 2 entera y de la unidad 4, 2 textos. Están en PEDCO, por favor miren el foro. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacer el examen, Dafne? Van a tener 1 hora, ¿sí? Van a llegar, se van a acomodar, damos las consignas y tienen 1 hora para responder. Entonces van a hacer 3 preguntas, son preguntas a desarrollar, son preguntas amplias, básicamente tiene que ver con que puedan articular, la intención es que puedan no solo pensar en lo que se les pide en términos teóricos y de conceptos, sino de cómo se articula con enfermería. Lo que estamos haciendo en las clases, todo el tiempo pensar cómo lo que estudiamos nos sirve para nuestra práctica profesional. Sí, eso mismo, Zaira, van a desarrollar con lo que puedan articular de los autores y de lo que ustedes entendieron al respecto, digamos. Son 3 preguntas a desarrollar. No es nada que no hayamos dicho, no hay nada que no haya estado en el programa, que ustedes no puedan articular. La intención es que vayan estudiados y estudiadas, ¿no? No hacemos ni simulacro, ni hacemos guía de preguntas para que ustedes puedan ver cuáles tomaríamos así al azar. Todo eso no, como ya damos las clases, damos algunas orientaciones, miren la carpeta que se llama señalamientos de lectura, ahí hay orientaciones para algunos textos de los que estuvimos trabajando, está la orientación para la unidad 1, y ahí pueden ir recorriendo algunas ideas sobre los textos. No es un resumen del texto, ya los van a ver los documentos. Lo que proponemos es que ustedes sean estudiantes y que puedan apropiarse ustedes de los textos, no de preguntas y respuestas. Eso no es un texto, esto es una pregunta y una respuesta. Entonces, unidad 1, unidad 2, 2 textos de la unidad 4, está expresado en PEDCO en el foro.
Las fechas ya dije, rinden el lunes los del lunes, el miércoles quienes cursan los martes, rinden en duplas los que tengan duplas, solos quienes no se sientan o cómodos o hayan abandonado la pareja o nunca se pusieron en pareja. No, Jessica, ya lo dije. No, vos rendís, si no te sentís cómoda rindiendo con tu pareja, no, ¿sí? Pero por eso, gracias, Nina. ¿Qué más? Es la duración de una duración de 1 hora, son 3 preguntas. Cuando estudien los textos, todo el tiempo estudien el texto en función de cómo se articula con enfermería, ¿sí? Sí, se toma todas las unidades, Zaira, unidad 1 entera, unidad 2 entera, y los 2 textos que dije de la comisión, de la unidad 4, tanto los que fueron en teóricos como los que fueron en prácticos. Estén atentos a Petco por las publicaciones de las novedades sobre las fechas. ¿Otra duda, comentario, inquietud? Profe, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Cómo no? Bueno, yo estaba viendo que usted me dice si estaría bien articular, por ejemplo, cuando usted habló sobre el inconsciente, hablábamos de que, bueno, el inconsciente condiciona mi actuar, y dice, bueno, que de una u otra forma se va manifestando, ¿no? Entonces, ¿lo puedo tomar si tuviera que explicar, articularlo con el texto de Corazza cuando dice que toda conducta tiene un motivo y esos motivos pueden ser conscientes o inconscientes, dice? Y bueno, desde nuestra profesión, cuando ingresar a una persona, poder verla como un todo. También comprender que si hay ciertas cosas que de su actitud yo no comparto, entender también que pueden ser reflejos de su inconsciente y que bueno, también a pesar de que yo no las comparta, también entender que tienen un porqué. Buenísimo, muy bien, Dalí, buenísimo lo que estás diciendo, es tal cual. Sí, bueno, gracias. Todos van a tener 1 hora, Nina. El tiempo de examen es 1 hora. Son 3 preguntas. Si vienen estudiados y estudiadas, 1 hora es mucho tiempo. Acuérdense lo que decimos. Les digo, el tiempo, lo usamos el mismo tiempo para cuando tienen que rendir final de toda la materia y entregan a los 40 minutos, 45. Profe, el día siguiente, después del parcial, la semana siguiente, digamos que tengamos clases, ¿vamos a seguir yendo por etapas o eso nos lo cuentan después? Mira, la comisión 3, la de los lunes con Rodolfo, no va a sufrir cambios. La comisión 2 de Agustina, que es la de turno noche, la turno noche, la más tardía, por decir, no creo que tenga cambios. La comisión 1, que es la más numerosa, que es la que hasta ahora viene haciendo una semana virtual y una semana presencial, tal vez disminuya con la cantidad de estudiantes. Hay muchos estudiantes que suelen dejar la materia después del recuperatorio. Ojalá que no sea el caso, digamos, no estamos haciendo fatalismo, ¿no? Ojalá que contemos, que sigamos con todos y todas los estudiantes que tenemos anotados. Lo vamos a saber en general después del recuperatorio. Estamos hablando de mediados de mayo. Posiblemente la primera semana sigan divididos, ¿no? Obviamente quienes tengan que rendir recuperatorio van a ir. Imagínense que, por decir, imagínate, Ana Clara, que a vos te tocaría dar clase virtual, ¿no? Porque no entramos en el aula. Acuérdense que acá estamos hablando de una limitación institucional. No solo es que no entramos en el aula, es que hay una comisión menos. El año pasado había 4 comisiones, este año tenemos 3. ¿Sí? Entonces, el recurso que estamos haciendo es una actividad virtual porque no entran todos, no nos podemos subir de a 3 en un mismo banco. Si a vos te tocara ir virtual, es decir, hacer la actividad práctica virtual, pero tenés que ir a recuperatorio, vas a ir a rendir. Acuérdense que por reglamento se rinde presencial. Enfermería rinde todos sus exámenes de acá, fin de carrera, presenciales. Entonces, a quienes les toque actividad virtual y no tengan recuperatorio, harán actividad virtual. Tal vez para la semana del 13 de mayo ya estemos con menos estudiantes, vamos a ver.
Ojalá no sea el caso, insisto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Profe, hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta, pero es personal. No sé si se la hago ahora o espero a que mis compas se retiren y se la puedo realizar. Como vos quieras, si te sentís cómoda haciéndola pública, la hacemos pública, si no esperamos a que se retire. No, se la digo ahora, entonces, si nadie tiene otra duda. Yo estoy en condición regular en la materia. Ya la hice en el 2021. Todavía no se me vence y igualmente la estoy recursando ahora. Y entonces el CIU no me dio la opción de inscribirme. Ya me lo están solucionando. Supuestamente mañana ya me van a contestar si me pueden hacer la inscripción igual o no. Solo se lo quería comentar por si no salgo en el sistema cuando cargue los alumnos. Bien, no sé si vos ya me habías avisado que estás como si fuera regular condicional, me parece. Porque tengo un caso que es así, no sé si sos vos u otra. No, no soy yo. Ah, no importa. El caso es el siguiente. Quienes estén en la misma situación, cursen, ¿sí? Rindan el examen y llegado el caso que puedan ser regulares, el SIU nosotros lo cargamos cuando termina el cuatrimestre. Es decir, que tenés como hasta junio para ver qué se define el departamento de alumnos. Nosotros evaluamos y llevamos registros paralelos, pero cargamos las nóminas cuando termina la materia. Es decir, que si vos ya apareces en la nómina, quiere decir que, por ejemplo, imagínate que la promocionaste, yo te cargo la promoción. Si todavía no pudiste ser regular porque no se te venció, bueno, nada, no guardamos nota, la tendrás que recursar o rendirla, ¿no? Obviamente, eso siempre es una opción. Claro, sí. Supuestamente lo van a solucionar desde alumnos, pero bueno, quería saber si lo tenía que solucionar antes del primer parcial o hasta cuándo tenía tiempo. No, hasta que cierren las nóminas. Suele ser última semana de junio, a veces es mediado de junio. Ah, buenísimo, profe. Muchas gracias. Por favor. Hola, profe. Hola. A mí se me cortó. Yo tengo una duda también sobre el SIU. Yo me anoté, pero no tengo registrado psicología, que estoy inscripta. Ya hablé con alumnos y me dijeron que recién a fines de mayo me podía inscribir otra vez. Bueno, ¿y cuál sería la inquietud? ¿Y yo puedo rendir los parciales normal ahora el miércoles? Es normal, como yo te digo, yo ni miro el listado. Para mí hoy yo no sé los nombres de ninguno de ustedes, porque los listados todavía hoy siguen cambiando. Estamos aún en periodo de inscripción, con lo cual rindan todos los que quieran y en todo caso vemos al final del cuatrimestre si esa persona que rindió y cursó la materia estaba para hacerlo, se le carga la nota, si no, no se le carga. Buenísimo, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿hay que inscribirnos a CIU para los exámenes o no? ¿Cómo? De nuevo, por favor. ¿Hay que inscribirse a CIU para los exámenes? O sea, para el parcial o no? No tiene nada que ver. Nunca te inscribís a SIU para los exámenes. Solo te inscribís a SIU para los exámenes libres o finales. Ah, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, yo estoy dejando el mismo aviso en PEDCO, ahí mismo. Es en la conversación que se llama anticipaciones por primer parcial. ¿Sí? Ahí estoy poniendo todas las fechas nuevamente, días y horarios, las semanas y demás. Estén atentos y atentas a la bibliografía de la semana del 6 de mayo, ¿sí? Que ahí sería ya la unidad 3. Sí, ahí empezamos con la unidad 3, que es la última unidad. Gracias, profe, me tengo que retirar. Muy bien. Tenga buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, cerramos entonces el aula, ¿sí? Estamos al tanto, cualquier eventualidad escriban a través de PEDCO y nos estamos encontrando entonces la semana que viene. Chao, profe. Hasta luego, chao. Chao, Rodolfo, estamos hablando.
Chao. Chao, hasta luego.